¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hoy 19 de octubre de 2022 vamos a revisar cómo está la situación del Reino Unido paso a paso con gráficos. Quiero revisar porque la inflación del Reino Unido, como noticia estreno del día de hoy, vuelve a subir al máximo de los últimos 40 años mientras los británicos luchan contra la crisis del costo de vida. Esto es bastante importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, porque recordemos por favor que existe, como puedes ver en pantalla, el ETF del Reino Unido de iShares con las siglas EWU, que cotiza actualmente a 26.71 dólares por acción en este ETF y ha caído desde sus máximos de 34 hasta 26. Estamos justo a la mitad entre precios prepandémicos y precios de pandemia. Precios de pandemia estamos hablando de 20 y precios prepandemia es aproximadamente de 34 dólares por acción. Es importante que tengamos esto en cuenta, por favor, y que no nos dejemos engañar, porque este ETF, por ejemplo, históricamente, si ponemos el máximo, ha ido bajando bastante en la crisis de 2008, como te puedes dar cuenta, y volviendo a subir. Esta es la crisis de las .com, que vimos que bajó hasta aproximadamente 22, que es su punto más bajo, al igual que en la pandemia, en aproximadamente 24 llegamos a estar, casi menos de 24, 23. Entonces llega a esos puntos de 20, aproximadamente 20, 23, 24, y luego vuelve a subir. No estamos lejos de esto y te paga un dividendo muy interesante de aproximadamente más del 3%. Es un ETF que hay que considerar, por supuesto, para que se recupere hasta los 30 a 32, podría ser por el dividendo. Entonces tenemos que estar en cuenta con eso siempre. El tema de la libra esterlina dólar, como podemos darnos cuenta, se asemeja mucho al euro dólar. Cotizaba a 1.4190 y ahora ha bajado hasta el 1.12. Llegó a estar en aproximadamente 1.08, 1.07 y ahora hemos subido. Es cierto, lo vamos a poner a un mes rápidamente. Quiero revisar esto. Llegamos a estar a 1.03, casi en paridad. Libra esterlina dólar. Esto es catastrófico para el tema de su moneda, por supuesto, y quiero revisar este artículo rápidamente. Nos dice: la inflación del Reino Unido aumentó en el año hasta septiembre de 2022 a medida que la crisis del costo de vida del país continúa golpeando a los hogares y las empresas antes de un invierno duro. Recordemos, por favor, que en octubre tenía que haber una subida bastante importante de la energía eléctrica, de aproximadamente una familia promedio que pagaba 2.500 libras esterlinas iba a subir hasta 4.000, pero con las subvenciones del gobierno esto se pudo frenar de golpe. Iba a subir 1.500 libras esterlinas al año el tema de la energía eléctrica únicamente, dejando de lado por supuesto el tema del gas, que está mermando por supuesto la economía, la inflación de los alimentos. Solamente el tema de energía eléctrica iba a subir 1.500 libras esterlinas, que es un sueldo mensual. Quiero que te quedes con eso. En un sueldo mensual en el Reino Unido varía entre 1.500 libras esterlinas. Tenías que sacarte de la manga, como por arte de magia, un sueldo extra. Estaba bastante complicada la situación y afortunadamente se pudo disipar. Aunque todavía, por supuesto, tenemos problemas. La inflación cayó inesperadamente al 9.9% en agosto, por debajo del 10.1% de julio, debido a la caída del precio del combustible. El índice de precios al consumidor subió un 10.1% en septiembre, es decir, la inflación, según estimaciones publicadas el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas. Reuters estimó un aumento del 10% para septiembre. La cifra de septiembre coincide con la inflación británica más alta alcanzada en 40 años. Bastante complicada la situación, como les digo. La tasa aumentó en el año hasta septiembre de 2022 a medida que la crisis del costo de vida del país continúa golpeando a los hogares y las empresas antes de un invierno duro. La inflación cayó inesperadamente, como les digo, en agosto 9.9%, por debajo de lo esperado. El aumento de los precios de los alimentos, el transporte y la energía fueron los principales factores que contribuyeron a la inflación, dijo la ONS. Los alimentos, por ejemplo, subieron un 14, casi 15% interanual, el transporte un 10.9% respecto al año anterior, mientras que el precio de los muebles y menaje de casa subió un 10.8%. La libra esterlina cayó frente al dólar, como te puedes dar cuenta, hasta un mínimo casi de 1.04. Esperaban que llegue a la paridad de euro-dólar, pero no pasó, afortunadamente para la moneda. ¿Sí? La primera ministra del Reino Unido está en bastantes complicaciones en este caso. Por ejemplo, primero quiero leer esto. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss,
que sacó a Boris Johnson, entre comillas, lo reemplazó por supuesto, dice que es una luchadora que no se rinde mientras los legisladores planean expulsarla. Quiero analizar estos temas también rápidamente. Aquí está. El Reino Unido anunció la mayor reducción de impuestos desde 1972 para impulsar la economía. ¿Sí? Cometieron varios errores, el tema de Liz Truss, y para entender por supuesto está este tema. Además que tenemos aquí unos gráficos bastante interesantes que, como podemos ver, por ejemplo, aquí está la deuda que tiene con respecto también a su PIB, el tema del Reino Unido, y se espera que solo suba más y más y más. Sí, la deuda británica está bastante complicada, con la deuda exterior específicamente. Y como podemos ver, los tipos de intereses del Reino Unido en 2023 octubre está en 2.5%, 2.25%, 2.5%, simplemente por debajo obviamente de la inflación. Está bastante complicada por eso mismo. La divisa de deudas británicas aún están bajo presión. La evolución de la libra en dólares por unidad, como podemos darnos cuenta, llegamos hasta aproximadamente 1.08, 0.4 y ahora estamos en 1.10, 1.12. El bono del Reino Unido a 10 años, la rentabilidad en porcentaje por supuesto está subiendo porque los bonos son algo que, entre comillas, es seguro ante la inflación de un país, ¿sí? Cuando las acciones, la economía caen, los bonos suben y al contrario por supuesto pasa lo mismo. Entonces aproximadamente desde el 1 de agosto en 1.86, 864 o 864 como quieras decirle, pues subimos hasta 4.436. Bastante complicada la situación aquí. Y el mercado se inquieta con las rebajas de impuestos. La rentabilidad de bonos a 10 años en porcentaje, bono de Italia, bono del Reino Unido, se han disparado muy fuerte. Aquí estamos con las noticias más importantes. Como te puedes dar cuenta, 21 de julio Italia convoca elecciones ante la división del gobierno de coalición. El 22 de julio el Banco Central Europeo pone fin a los tipos cero y sube a 0.5% porque ya se viene el tema de la inflación. Luego tenemos el 7 de julio que Boris Johnson, antes por supuesto Boris Johnson dimite el 7 de julio y tocamos fondo donde Liz Truss se convierte en la primera ministra del Reino Unido el 6 de septiembre. 22 de septiembre el Banco de Inglaterra sube los tipos a 2.25 máximos de 2008. Recordemos que la crisis inmobiliaria que golpeó más que todo a Estados Unidos fue en 2008, ¿sí? El 8 de septiembre la Yarde sube los tipos en 75 puntos básicos y el 26 de septiembre Giorgia Meloni gana las elecciones. Tocamos fondo justamente cuando Boris Johnson dimite y empezamos a subir bastante justamente cuando sube más y más el tema de la inflación y se complica todavía más la crisis del Reino Unido y básicamente de toda la Unión Europea y de todo el mundo, ¿sí? Aquí estamos, el plan contempla el congelamiento justamente cuando salió esto de las facturas energéticas, como les estaba mencionando, que estaba subiendo bastante, una baja de impuestos a las ganancias, una reducción del impuesto al sellado en la compra de propiedades y la desregulación en el sector bancario, entre otras medidas. El gobierno espera que su plan evite la recesión, que obviamente no va a poder evitar en el Reino Unido. El gobierno británico presentó ante el Parlamento un presupuesto que contempla una drástica reducción de impuestos. Es para que entiendan cómo fue este tema de los impuestos. Sin embargo, los economistas y los inversores expresaron su preocupación de que el paquete lleve la deuda del tesoro a niveles insostenibles y avive la inflación. El gobierno espera que su plan evite la recesión tras la advertencia del Banco de Inglaterra, que anunció nuevamente el jueves una subida de tasas de intereses para frenar la inflación, que ya sabemos que está en niveles de 2008. El gobierno espera que su plan evite la recesión tras la advertencia del Banco de Inglaterra, como ya vimos, y nos dice: el crecimiento económico no es un término académico sin conexión con el mundo real. Significa más trabajo, salarios más altos y más dinero para financiar servicios públicos como escuelas, etc. El partido de oposición, esto ya es tema por supuesto político, bastante complicada la situación. El problema fue de que tenía una política de goteo, que ahora lo vamos a revisar. ¿Por qué el gobierno del Reino Unido dio marcha atrás al plan de bajar impuestos a los ricos? Se estaba dando obviamente este impuesto de goteo que bajaba el tema impositivo, especialmente a las personas ricas. La gente por supuesto estalló y esto fue lo que pasó. El Reino Unido ha dado marcha atrás de sus planes para eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas más ricas del país. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, le dijo a la BBC este lunes
que la propuesta se había convertido en una gran distracción dentro de lo que es, según él, un paquete económico sólido. La decisión, para que muchos representa una humillación para la reciente nombrada primera ministra Liz Truss, se produce después de que varios parlamentarios de su partido criticaran el plan. Este domingo Truss había asegurado que mantendría la polémica medida. Aquí nos dice que el plan para eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas que ganan más de $168,000 o 150,000 libras formaba parte de un paquete de recortes de impuestos que el gobierno de Truss anunció hace solo 10 días para impulsar la economía del país. Pero el paquete fiscal provocó días de turbulencias financieras e hizo que la libra cayera frente al dólar a mínimos históricos, justamente como podemos verlo aquí en la medida bastante controversial que tuvo. Justamente el 23 de septiembre básicamente hasta el 26 cayó a mínimos y se mantuvo ahí hasta que dijeron que la iban a quitar esta medida. Algunos de los prestamistas más grandes del país suspendieron acuerdos hipotecarios en medio de la incertidumbre que se generó. Hablamos con la gente y la escuchamos, aseguró el ministro en la mañana de este lunes. Bueno, cuando estaba pasando esto, la reducción del impuesto sobre la renta para los más ricos habría representado un ahorro fiscal de casi 3.400 millones, debe ser, para una persona con un... Bueno, $3.400, perdón, sí, efectivamente. La reducción del impuesto sobre la renta para los ricos habría representado un ahorro fiscal de casi $3.400 anuales para una persona con un sueldo de 200,000 libras al año, 224,000 dólares americanos. El gobierno había defendido la medida asegurando que bajarle los impuestos a los ricos haría que el Reino Unido fuera más competitivo y fomentaría la creación de empresas y la inversión, por supuesto, es decir, para que vayan más empresas, para que vayan más personas ricas al Reino Unido. Básicamente todo lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, con países como España, que muchas empresas deciden no ir ante tan alta... Es polémico esto, es muy polémico, por supuesto. Casi el 50 o más por ciento que pagan, casi la mitad, las personas o las empresas más ricas de España. Esto es polémico, por supuesto, no nos vamos a meter en eso absolutamente. Este es canal de finanzas, no de política y de bolsa de valores. Para política hay otros canales o Twitter, por supuesto. Humillados y heridos y debilitados, el director, Liz Truss espera que el cambio de dirección cree espacio para poder avanzar y le ayude a salir del apuro político que ocasionó el anuncio presupuestario que se derrumbó al entrar en contacto con la realidad política. Bastante complicada la situación en el Reino Unido, como les estaba mencionando. La inflación no está bajando y la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dice que es una luchadora que no se rinde, mientras los legisladores planean expulsarla por este error que ha cometido bastante complicado. Nos dice que la primera ministra está bajo una intensa presión para que renuncie después de cambiar su sentido de mini presupuesto. Sin embargo, le dijo a la Cámara de Comunes que no se da por vencida, ya que los políticos la cuestionaron. Cualquier renuncia deja abierta la pregunta de quién la sucedería y en qué dirección llevaría el partido fracturado. Bastante complicada la situación. No te voy a mentir, con la muerte, por supuesto, de la reina Isabel, con el tema de Boris Johnson, la inflación, la crisis del gas, la crisis energética, la inflación que está azotando a básicamente todo el Reino Unido, toda la Unión Europea, pero más al Reino Unido, a Alemania, por supuesto, que está directamente relacionada con el tema del gas. Está siendo presionada para que renuncie, por supuesto, hasta traicionada por sus propios parlamentarios. Y como última noticia, como ya hemos visto al principio del video, la última en renunciar ha sido Suella Braverman del Reino Unido. Renuncia como ministra del Interior después de 43 días. El exsecretario de Transporte Grant Shapps la reemplaza. En una carta de renuncia, Braverman dijo que había enviado un documento oficial desde su correo electrónico personal que dijo que constituye una infracción técnica de las reglas. Pero el ministro saliente también expresó su preocupación por el incumplimiento de promesas clave a los votantes y por el hecho de que el gobierno fingiera que no hemos cometido errores. La noticia llega en el momento enorme de turbulento para el gobierno del Reino Unido, con la primera ministra Liz Truss bajo una intensa presión para que renuncie solo 2 meses después de su mandato como primera ministra. Como les dije, está bastante complicada la situación en el Reino Unido. No parece que vaya a mejorar, por lo menos en el corto plazo. Y como ya hemos visto, el ETF del Reino Unido ha caído bastante. Podemos considerarlo una manera de invertir para el tema de dividendos, por supuesto. De hecho, lo podemos revisar aquí rápidamente. Ponemos aquí Finviz para que tengamos una perspectiva del dividendo tal cual
que paga este ETF del Reino Unido, que te paga un dividendo de 5.4%, un error mío, pensaba que era más de 3% simplemente, pero como te puedes dar cuenta, más del 5% en un dividendo, bastante interesante para hacer una acción de un país. La mayoría de las acciones de los países, por ejemplo, te pagan este tipo de dividendos. EWG, por ejemplo, es el de Alemania, que te paga un dividendo de 4%. EWW de tan hermoso país, México, de 3%. Entonces es bastante interesante este tema de invertir, por supuesto, en países directamente con ETFs en bolsa de valores. Vamos a analizar, por supuesto, la economía de Europa, la economía de Estados Unidos en otro video. Así que si estos son temas de tu interés, por favor consideren suscribirse y déjenme en comentarios. Yo quiero saber qué opinan ustedes acerca de esa política tan controversial. Si te pones a pensar de manera totalmente imparcial, tiene un poco de sentido, pero en la práctica puede ser todo lo contrario. El sentido de que si alivias un poco más los impuestos para las personas ricas, más inversión va a traer al país, pero a corto plazo eso es bastante polémico. Entonces yo creo que se arriesgó mucho. Personalmente no lo hubiera hecho y es importante, por favor, quiero saber tu opinión. Quiero saber tu opinión acerca de ese tema. ¿Tú crees que hubiera sido una buena idea mantenerlo, aguantando a corto plazo por lo menos las críticas? ¿O crees que fue un error y una total locura por parte de la primera ministra después de haber pasado por Boris Johnson, después del problema con el tema de la reina Isabel, el tema de la inflación, del gas, por supuesto, de los alimentos, tan fuerte que está golpeando por todo lado la economía del Reino Unido? Déjamelo en los comentarios y recuerda que si quieres saber cómo invertir, por ejemplo, en este tipo de ETFs, empresas, acciones o ETFs, por ejemplo, del Reino Unido, tengo 3 listas de reproducción en el canal: el vocabulario de bolsa de valores, curso básico y curso intermedio para que aprendas a invertir en bolsa paso a paso. Y estamos de lunes a sábado en un en vivo, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, todos los días básicamente, revisando actualidad financiera y bolsa de valores. Y por la tarde, 4 o 5 de la tarde, tenemos un video nuevo acerca de cómo está la situación macroeconómica y qué opinan los mayores inversores de todos los tiempos sobre lo que está pasando en el mundo día a día. Si estos son temas de tu interés, por favor consideren suscribirse y conmigo nos vemos el día de mañana para revisar cómo está la situación económica, porque mañana reporta números también empresas bastante importantes como Tesla, que acaba de reportar números malos y está cayendo en bolsa aproximadamente un 3%. Sí, nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós. But she cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Llamateng,